Hola a todos. El viaje de Tu Vi es una cadena interminable de desafíos. Esta joven valiente lucha contra el destino mientras sus únicos aliados son Lindo y su padre. Tras intensas disputas y luchas para protegerla, el padre de Tu Vi se enfrenta a una encrucijada crucial. ¿Será capaz de dejar atrás el pasado, divorciarse de una esposa con la que ya no siente amor? ¿O construirá junto a Tu Vi un nuevo hogar basado en el amor y el sacrificio? El sufrimiento y las dificultades están claramente reflejados en el rostro del padre. Pero, ¿será posible que un milagro llegue a la vida de Tu Vi en este momento? ¿Será Alan, el joven lleno de sentimientos, el apoyo firme que Tu Vi necesita para atravesar las tormentas de la vida? Cada momento de la vida de Tu Vi es una historia llena de emociones, lágrimas, esperanza y el deseo de encontrar el amor verdadero. ¿Será capaz de encontrar la felicidad o quedará atrapada para siempre en un dolor sin fin? Acompáñanos en este emocionante viaje de Tu Vi, donde las lágrimas y la esperanza se entrelazan. No olvides darle like y suscribirte al canal para ser parte de esta emotiva travesía. Una fría ráfaga de viento recorrió las calles desiertas, llenando el aire con el aroma húmedo de la temporada de lluvias. La madrastra de Tu Vi, Doña Lan, caminaba sin rumbo con una bolsa rota en la mano, su paso errante sobre la acera. Cada uno de sus pasos llevaba consigo no solo el cansancio físico, sino también la pesadez de su alma. Ella había echado a Tu Vi de la casa, creyendo que había ganado, que el conflicto finalmente había terminado a su favor, pero la alegría de su victoria no duró mucho. El hambre comenzó a apoderarse de ella, obligándola a detenerse. Bajo la tenue luz de una farola, se dejó caer en el borde de la acera, sus ojos vacíos observando las ondas difusas que formaban las gotas de lluvia en el agua. Había logrado lo que quería, pero el precio que tuvo que pagar fue demasiado alto. Lo que pensaba que era libertad-comodidad, ahora se transformaba en una soledad infinita sin salida. El sonido de unos pasos apresurados la hizo sobresaltarse. Una sombra masculina apareció frente a ella. Su rostro parecía una amenaza, sus ojos llenos de furia como si quisiera devorarla. «La deuda aún no se ha saldado, no tendrás paz», dijo con voz áspera, como si estuviera listo para destruir a quien se le pusiera enfrente. Doña Lan, aterrada, se quedó sin palabras. Todo lo que había hecho, todo lo que creía haber controlado ahora, parecía carecer de sentido. El golpeteo en la puerta a los hombres reclamando sus deudas, las maldiciones de aquellos a quienes había pedido prestado. Todo se convertía en espectros que la perseguían, arruinando cualquier atisbo de paz en su vida. Se levantó rápidamente, pero sus pasos ya no eran firmes. No tenía a dónde ir, ningún refugio en el que esconderse. Por primera vez en su vida, sintió que no tenía más opción que huir. El viento frío le cortaba la piel y cada paso era como una tortura. No sabía a dónde ir, solo sabía que tenía que escapar, porque quedarse allí significaba la muerte. Un miedo vago y aterrador se apoderó de su corazón, como si la oscuridad hubiera devorado cualquier esperanza que le quedara. «¿Cómo voy a enfrentarme a ellos?», se preguntaba, mientras las lágrimas caían por su rostro demacrado, en un mundo que parecía darle la espalda por completo. El padre, con su cabello encanecido y la piel curtida por el sol, se afanaba junto a los pesados marcos de bambú. Sus manos delgadas y rugosas por años de trabajo duro, sudaban como gotas de lluvia que caían al suelo, pero él no se detenía. Los bambúes rectos y firmes se colocaban con cuidado, ensamblados con destreza para formar una estructura sólida y resistente. Tomó un respiro, suspiró profundamente, observando los marcos que ya se erguían,
y luego continuó con su labor. Su respiración era pesada, pero en sus ojos brillaba una luz inquebrantable, una esperanza que nunca se apagaba. Cada palo de bambú que colocaba, cada nudo que apretaba, parecía un paso más, un esfuerzo constante para construir un hogar para aquellos a quienes más amaba. A su alrededor, los vecinos del pueblo también ponían su grano de arena. No solo eran viejos amigos, sino testigos de toda la vida del padre. Se escuchaban risas entre las charlas y los esfuerzos, pero nadie se detenía, nadie cedía. Cada uno, aunque cansado, sentía la fuerza que emanaba de él, de su tenacidad, que no conocía descanso. La casa comenzaba a tomar forma. Los marcos de bambú se mantenían firmes, pero aún quedaba mucho por hacer. El padre miraba la estructura recién levantada y su corazón se llenaba de una emoción indescriptible. No era solo una construcción física, era todo lo que él podía ofrecer a su familia, lo que podía dar para proteger a los que amaba. Su vida había estado marcada por ladrillos y piedras, pero ahora estaba creando algo mucho más fuerte, un hogar. Las cicatrices de sus manos, el cansancio en su cuerpo, no podían ocultar la felicidad que sentía. Al mirar la estructura levantada, al ver el resultado de su esfuerzo, sabía que lo había logrado. Esa sensación, por más agotadora que fuera, le decía que todo lo que había vivido, todos los sacrificios que había hecho, valían la pena. Esta casa sería un refugio, un lugar donde se alimentarían las esperanzas y los sueños de aquellos que amaba. El padre permaneció quieto observando los marcos que ya se erguían. Su corazón parecía latir más fuerte, como si quisiera gritarle al mundo que aunque las dificultades fueran muchas, él nunca se rendiría. Tuvi entró en la casa, llevando en sus manos platos de arroz humeante, el delicioso aroma del pescado guisado impregnando el aire. Cada paso que daba reflejaba el cuidado y el amor que sentía por su padre y sus compañeros de vida. El pescado guisado con su sabor profundo y familiar, un plato que su padre había disfrutado tantas veces antes, ahora parecía aún más cálido, más lleno de amor. Con suavidad, colocó los platos sobre la mesa de madera vieja, donde su padre y los vecinos descansaban después de un día de arduo trabajo. Desde afuera Tuvi escuchaba el sonido rítmico del martillo. Cada golpe de su padre parecía resonar en cada respiro suyo. Al entrar, vio el cansancio en los ojos de su padre, su camisa empapada en sudor, pero él seguía trabajando sin descanso. Ella suspiró suavemente con el corazón apretado. «Traje la comida, papá, y los chicos pueden descansar un rato», dijo Tuvi, con voz suave, posando su mano sobre el hombro de su padre, una pequeña caricia llena de apoyo y comprensión. El padre detuvo su labor, levantando la vista con una expresión agotada, pero llena de ternura. Aunque no dijo nada, en su mirada se reflejaba todo el amor que las palabras no podían expresar. Asintió con la cabeza, y los rastros de sudor en su frente parecían ser olvidados por un momento al tener frente a él el cariño de su hija y una comida deliciosa. Los vecinos se miraron entre sí. Una ligera sonrisa apareció en sus rostros al recibir el platillo preparado por las manos de Tuvi. Nadie dijo una palabra más, pero el ambiente en la habitación se volvió de repente más cálido, como una pequeña llama que ardía en el corazón de cada uno, disipando el cansancio y las preocupaciones cotidianas. Tuvi se sentó en silencio junto a su padre, sus ojos siguiendo cada bocado que él daba. Aunque él no pronunciaba una palabra de agradecimiento, la sonrisa amable de su padre era suficiente para que ella sintiera la satisfacción y la felicidad que él experimentaba. En ese momento, Tuvi comprendió que lo que hacía, por pequeño que fuera, eran pasos firmes en el largo camino de construir un hogar,
sin importar cuán difíciles fueran las circunstancias. Cuando la cena llegaba a su fin, la luz tenue de la lámpara de aceite sobre la mesa parecía reflejarse en los ojos de cada uno, creando una atmósfera cálida y acogedora. Tubí estaba allí, al lado de su padre, y Lindo sintiendo una calma en el aire, una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Los sonidos del martillo de su padre, las pequeñas conversaciones entre los vecinos, todo se fusionaba en una melodía suave, una canción dedicada a los esfuerzos constantes, al amor y al sacrificio. Lindo, sentada a su lado, miraba a Tubí con una mirada llena de ternura. Podía sentir el cambio en su corazón, esa sensación de familiaridad y seguridad que solo los seres queridos pueden ofrecer. En ese momento, aunque las dificultades aún se extendieran ante ellos, sabían que el amor sería la fuerza que los impulsaría a seguir adelante. Pero en los ojos de su padre había una nueva esperanza. Aunque la vida le había quitado mucho, aunque tantas veces había soportado el dolor, ahora, al mirar el esfuerzo y el amor de su hija, sentía que aún podía seguir. La pequeña casa, aunque aún incompleta, contenía todo lo que él necesitaba: amor, fortaleza y esperanza. El viento afuera soplaba moviendo suavemente las puertas, pero dentro de la casa, el aire seguía siendo cálido, lleno de una paz serena. Tubí miró a su padre, sus ojos brillaban, y luego sonrió una sonrisa suave, pero llena de determinación. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero jamás se rendiría, porque en su corazón tenía una fe inquebrantable de que mientras el amor existiera, sin importar cómo fuera la vida, siempre estarían juntos, superando cualquier tormenta. Y esa precisamente era la fuerza invisible que los impulsaba a continuar su viaje, un viaje lleno de lágrimas, esperanza y una fe que nunca se apaga. Trôi qua Tú Vi phải gồng mình chống chọi với những nỗi đau, nhưng liệu sự bất hạnh này có biến cô thành một người phụ nữ yếu đuối của người khác, hay chính những biến cố này tàn nhẫn sẽ hun đúc nên một Tử Vi mới kiên cường, mạnh mẽ và quyết liệt giành hạnh phúc cho mình. Các bạn nghĩ sao? Đời Tú Vi sẽ hướng sang ánh sáng hay chìm vào bóng tối? Hãy mình theo những câu chuyện sau những ngày trở về với người cha bên cạnh những Tú Vi chẳng bao giờ trọn vẹn. Cái tên Tú Vi được cất lên, cả thân thể cô như run rẩy, nỗi sợ hãi ùa về trong từng mạch máu.